Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades que la acompañan. Preside este evento La Transformación Avanza, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompaña el gobernador constitucional del estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López. La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González. El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, Rommel Pacheco Marrufo. El coordinador general de los programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La coordinadora general de asuntos gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Yucatán, maestro Joaquín Díaz Mena. Muy buenos días, amigas, amigos. Quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, Edna Vega Rangel, secretaria de la SEDATU, Marat Bolaños, secretario del Trabajo, Rosalba Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar del Gobierno de México, Rommel Pacheco Marrufo, director de la CONADE, Carlos Torres Rosas, coordinador de Programas para el Bienestar, Leti Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales. Agradezco la presencia de la doctora Verónica Camino Farjat, vicepresidenta del Senado de la República, y de Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente también del Senado de la República. A los diputados federales Jorge Sánchez Reyes, Óscar Brito Zapata, Yasmín Villanueva, Jessica Saidén, Venustiano Camal, Linet Fernández. Gracias a Wilmer Monforte, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, y saludo a los diputados locales presentes. Saludo con cariño a mi esposa, la maestra Wendy Méndez Nal, presidenta del DIF Yucatán, a mi hijo Julián, a mi padre, don Álvaro, a mi madre, la maestra Fanny, que está de cumpleaños hoy. Felicidades, te amo. Saludo a la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, así como a todos los presidentes municipales que nos acompañan este día. Amigas y amigos, después de 200 años de historia de la República y de la lucha de las mujeres por el respeto a sus derechos,
se están escribiendo páginas de oro en el libro de la historia de México. Este 15 de septiembre por la noche vimos una imagen que quedará grabada para siempre en la mente de todos los mexicanos, porque salió al balcón de al Palacio Nacional la primera mujer presidenta de México a dar el grito de independencia. Gracias, doctora Claudia Sheinbaum, por abrir el camino por donde van a pasar todas las mujeres de México. Y es un orgullo recibirla en Yucatán para presentar su primer informe de gobierno. Su presencia en nuestro estado es símbolo de su cercanía y su compromiso con el pueblo yucateco. En Yucatán la recibimos con los brazos abiertos, con la calidez de nuestra gente y la fuerza de nuestra historia. Presidenta, usted nos ha demostrado que se puede gobernar con sensibilidad y con firmeza, escuchando a la gente y actuando con responsabilidad. Felicidades por eso y siga siendo ejemplo de lo que es servir al pueblo con entrega total y compromiso. Su liderazgo abre un nuevo capítulo de justicia social, igualdad y prosperidad compartida, donde Yucatán camina junto a la nación bajo su conducción firme y cercana. Gracias por apoyar el proyecto del Renacimiento Maya, que es una visión que honra nuestras raíces y que al mismo tiempo nos impulsa hacia el porvenir. Es el reconocimiento que el espíritu de nuestro pueblo maya está más vivo que nunca en nuestra lengua, en nuestra gastronomía, en nuestras artes, en la sabiduría ancestral. El renacimiento maya es el motor que impulsa a Yucatán hacia una nueva etapa de prosperidad y no sería posible sin el respaldo incondicional que le ha dado al pueblo de Yucatán la doctora Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por su respaldo a nuestro estado. El renacimiento maya es también un mensaje de unidad, de que Yucatán no camina solo, sino camina acompañado de su presidenta de la República y por este pueblo que nos eligió. Es la convicción que nuestro estado será referente de sostenibilidad y orgullo cultural. Presidenta, bienvenida a este pueblo que le quiere y le respeta. Yucatán le recibe hoy con los brazos abiertos y los resultados de su primer informe nos confirman que vamos por la ruta correcta, la ruta de la esperanza y la transformación de México. Muchas gracias y bienvenida a Yucatán. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar con todas y con todos ustedes. Quiero agradecerle a Joaquín Díaz Mena, Huacho, gobernador, no solamente la recepción, sino el gran trabajo que estás haciendo al frente de tu estado, reconociendo a tu pueblo, caminando porque sigue caminando municipio por municipio. Muchas felicitaciones por el trabajo que estás haciendo, gobernador de Yucatán. Bueno, el día de hoy nos reunimos porque tomé la decisión de hacer el informe de gobierno, no solamente en la Ciudad de México,
sino ir a cada entidad de la República a rendir cuentas. La Constitución de la República esta vez establece que los presidentes, en este caso la presidenta, tenemos que dar nuestro informe todos los primeros de septiembre. Así lo hicimos. La secretaria de Gobernación llevó el informe de gobierno, los avances en los primeros 11 meses de gobierno al Congreso de la Unión. Y además, desde la ciudad dimos un informe de rendición de cuentas. Hemos visitado en lo que va de este mes de septiembre Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, y hoy estamos aquí en Yucatán, y en unos momentos estaremos cerrando el informe, la rendición de cuentas en Quintana Roo, 23 entidades de la República. Es una forma distinta de gobernar, cercana al pueblo siempre, rindiendo cuentas a las y a los mexicanos en cada entidad de la República. Y es que todos saben, todas saben, que somos parte de un movimiento social. Nosotros no llegamos al gobierno impuestos por una élite, no llegamos porque alguien decidió por fuera, en un grupo, quién iba a ser el presidente de la República. Nosotros llegamos con el voto popular, con un movimiento que lleva años, decenas de años luchando por la democracia, por la justicia, por el bienestar del pueblo. Tenemos un gran ejemplo de un hombre que recorrió el país, que se ganó el corazón del pueblo de México y que en 2018 llegó a la presidencia y en 6 años transformó nuestro país. Un aplauso, un abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto coraje le tiene quienes perdieron los privilegios, quienes no tienen o no se ven reflejados en el gobierno, que son unos cuantos. Tanto coraje le tiene que siguen calumniando al presidente López Obrador. Pero la verdad es una, nunca lo podrán calumniar porque él se quedó no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México y así va a seguir siendo. No se nos debe olvidar que fueron 36 años de un modelo que gobernó México, el llamado modelo neoliberal, que dejó a las mexicanas y a los mexicanos en la pobreza, que pronunció las desigualdades, que generó una guerra en el país promovida desde el gobierno. No se nos puede olvidar los gobiernos de la Madrid, de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña. 36 años de gobernar para unos cuantos, de gobernar solamente para quienes se sentían dueños de México. Lo bueno es que de manera pacífica, en las urnas, el pueblo de México despertó e inició en diciembre de 2018 la cuarta transformación de la vida pública de México. Es profunda la transformación, no es nada más un cambio de gobierno. Ha cambiado mucho en el país
en estos 7 años. Lo más importante, se mencionó hace algunas semanas por el INEGI, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, nunca antes visto en la historia de México. Pero no solo eso, disminuyeron las desigualdades. En 2012 es el periodo o el año de mayor desigualdad en nuestro país. La desigualdad es la diferencia, la brecha entre el ingreso de los más ricos y el ingreso de los más pobres. Esa brecha era tan grande en el 2012 que éramos el país más desigual de todo el planeta. La mayor brecha. Bueno, ahora se dio a conocer también que somos el segundo país menos desigual del continente, solamente después de Canadá. Es decir, se distribuyó la riqueza. Se distribuyó la riqueza. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó? Lo primero, aumentó el salario mínimo. Hay que reflexionar. Fíjense, fueron 36 años donde dijeron que si aumentaban los salarios iba a haber inflación, que si aumentaban los salarios no iba a haber inversión extranjera, que si aumentaban los salarios se iba a devaluar el peso. Pues ¿saben qué? En 7 años, después de 36 años que no aumentó en salario mínimo, en 7 años aumentó 135%. No hay inflación, estamos en récord de inversión extranjera directa y el peso es de las monedas más estables de todo el planeta. En el fondo es que querían la pobreza de la gente para llegar el día de la elección a comprar votos, a ofrecer limosnas. Ahora no solamente aumentó el salario mínimo, no solamente hay más inversión, incluso en 2025 con las dificultades que ha habido en el mundo entero, sino que también hubo algo muy especial en nuestro país que transformó la historia: los programas de bienestar, apoyos directos del presupuesto público a la gente sin intermediarios. ¿A poco les preguntan a los adultos mayores por quién van a votar para recibir la pensión universal adulto mayor? ¿No? ¿A poco les preguntan de qué partido son para recibir la pensión universal para el adulto mayor? No. Son derechos hoy. Hay que darle un aplauso a nuestros diputados y senadores porque gracias a ellos hoy los programas de bienestar son derechos constitucionales del pueblo de México. Así que disminuyó la pobreza, la desigualdad por el aumento al salario mínimo y otras acciones como por ejemplo desaparecer el llamado outsourcing, que era la externalización de la contratación de la gente. Ahora un empresario tiene que contratar directamente a la gente y eso permite que haya reparto de utilidades y otras acciones que se desarrollaron. Los programas de bienestar. Y la tercera acción de recuperación, de rescate de México fue que nuevamente
el Estado puede hacer obras públicas estratégicas que potencien la inversión privada. El Tren Maya, el interoceánico, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, carreteras y otras obras que durante 36 años no se hicieron. Se recuperó la capacidad de hacer obra pública. Eso transformó a nuestro país. Pero hay algo esencial que está en el fondo de esa transformación. Son principios y son causas por las que llegamos al gobierno. Joaquín Díaz Mena no llegó al gobierno solamente a administrar Yucatán. Llegó al gobierno a transformar Yucatán, al renacimiento maya. Igualmente nosotros llegamos al gobierno federal a seguir transformando nuestro país. Y hay principios, hay causas que nos mueven, que nos llenan, que en pocas palabras dicen lo que somos. La primera de ellas, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense en tan pocas palabras, algo tan profundo. Son frases que hablan de la generosidad del pueblo de México, de que nosotros no dejamos a nadie atrás, que cuando una familia no puede, le damos la mano para caminar juntos, que nosotros no queremos caminos estrechos donde solamente pasen algunos, queremos caminos amplios para que todos podamos caminar. Quiere decir que las y los mexicanos vemos al vulnerable, al que se quedó atrás y le ayudamos para salir adelante. Por el bien de todas y todos, primero los pobres. Pero además del humanismo en esas palabras, se habla de un modelo económico en algo tan sencillo. Porque en el pasado, durante el periodo neoliberal, se pensaba que si se ayudaba a los de arriba, en realidad ni lo pensaban, era parte de la corrupción. Que si ayudaban a los de arriba, algún día iba a llegar abajo. ¿Cómo creen que regando solamente hasta arriba va a poder llegar el agua hasta abajo? Todas y todos sabemos que para que un árbol florezca hay que regarlo desde abajo. Esa es la esencia de nuestro pensamiento. Nosotros ayudamos al que menos tiene, a la base de la pirámide, y cuando eso ocurre, México florece. Si se apoya al que menos tiene, pues va a haber mercado, va a haber dinero, va a haber desarrollo, incluso para los de mero arriba. Se cambió la visión, cambió el modelo. Por eso para nosotros es una causa, es un principio, es inicio y es final, es nuestra visión de lo que debe ser el gobierno y el desarrollo económico. Por el bien de todas y de todos, primero los pobres. Además se demostró que funciona, que da resultados. Justicia y resultados. Segundo, un principio fundamental: cero corrupción, cero impunidad a la corrupción, que se refleja en una frase de Benito Juárez: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso quiere decir que los impuestos de la gente, el recurso del pueblo que se paga en impuestos, en derechos, se le regresa al pueblo, no es para el gobierno ni para ningún gobernante. Cero tolerancia a la corrupción. Y lo tercero, con el pueblo todos y del pueblo. Fíjense lo que pasó este año. Entre todas y todos cambiamos al Poder Judicial. Esto va a pasar a la historia. Nuestros nietos, bisnietos van a recordar el año en que por primera vez las y los mexicanos decidimos quiénes iban a ser los jueces, los magistrados y los ministros.
Nuestros adversarios dicen que somos autoritarios, que por haberle dado al pueblo la posibilidad de elegir al Poder Judicial, somos autoritarios. Autoritarismo es lo contrario de democracia, y democracia quiere decir el poder del pueblo. ¿Cómo vamos a ser autoritarios si le dimos al pueblo la posibilidad de elegir a sus jueces, magistrados y ministros? Todo lo contrario, somos el país más democrático del mundo porque es el único país donde el pueblo decide a los tres poderes de la Unión, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Es mucho mejor que decida el pueblo siempre. Hay algunos iluminados que creen que ellos tienen la verdad absoluta. No. En México, que se oiga bien, ¿quién gobierna? No gobierna la presidenta, gobierna el pueblo de México. Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Esos son nuestros principios y causas. Por eso reivindicamos los programas de bienestar. Les voy a decir cuántas personas en Yucatán se benefician de los programas del bienestar. Miren, pensión para adultos mayores, 232,286 personas de 65 y más años reciben 6,200 pesos bimestrales, todos los adultos mayores de Yucatán. $27,637 personas reciben, que tienen alguna discapacidad, reciben la pensión para personas con discapacidad. 12,113 jóvenes son beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes que reciben un apoyo de un salario mínimo para su primer empleo y después se incorporan al trabajo a donde llegaron. 15,621 jóvenes reciben beca solamente por estudiar en la universidad pública, 15,621. Todos los adolescentes que estudian en preparatoria pública reciben una beca por el solo hecho de estudiar para que no dejen sus estudios. Son 76,901 adolescentes jóvenes que estudian la preparatoria. 103,484 niños y niñas son becados en la primaria. 36,447 productores, pequeños productores, reciben el apoyo de producción para el bienestar. 27,596 productores reciben fertilizantes gratuitos producidos por Pemex, que rescató la petroquímica y la producción de fertilizantes. 9,268 sembradores siembran vida, reforestan y ayudan a la producción. 79,278 familias reciben leche para el bienestar, la antigua leche liconza. 12,419 pescadoras y pescadores reciben Bien Pesca. 1,014 escuelas públicas recibieron el programa La Escuela es Nuestra para mejorar sus escuelas. 245 preparatorias por primera vez recibieron también La Escuela es Nuestra. Y ahora, en 2025, iniciamos 3 programas del bienestar. El primero, el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad.
En este caso, es solo para mujeres. Mujeres de 60 a 64. ¿Sí saben por qué? ¿Por qué solo es para mujeres? Porque las mujeres hemos hecho un trabajo que no es reconocido. Muchas de nosotras trabajamos doble, porque trabajamos fuera de la casa y también dentro de la casa. Se llama la doble jornada. Muchas trabajamos solo en la casa y también es mucho trabajo. Ser ama de casa es bastante complicado, es un trabajo muy importante para la familia. Bueno, por ejemplo, para que quede más claro, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa siempre? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años, que por cierto, yo pienso, es mi pensamiento, que está muy mal eso que nos dicen de que las mujeres no debemos decir nuestra edad, como si fuera malo envejecer. Es parte de la vida y estamos orgullosas de nuestra edad. Yo lo confieso orgullosamente, tengo 63 años y las mujeres no tenemos por qué esconder nuestra edad. Bueno, llegamos a los 60. Tengo 2 hijos, por ejemplo, el mayor que ya tiene su familia, una menor que ya también tiene su familia. Llegamos a los 60, ya los hijos crecieron. ¿Y ahora quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Como llegamos todas a la presidencia de la República, es momento de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y por eso, al llegar a los 60, pensión Mujeres Bienestar. Aprovecho para seguir hablando un poco sobre las mujeres. Fíjense que ahora que di el grito de independencia, llamó mucho la atención, hubo muchas sorpresas, se sorprendieron, porque dije, ¡viva Josefa Ortiz Telles Girón! Todos conocimos a esta heroína de la patria como Josefa Ortiz de Domínguez. Y por supuesto que seguramente doña Josefa amaba al corregidor, todas las mujeres, bueno, no todas, pero la mayoría. Amamos a nuestros esposos, los queremos, pero las mujeres no somos de nadie. Las mujeres somos personas, no pasamos a ser hija de, a esposa de, a mamá de, abuela de. Sí, pero nosotros tenemos nuestro nombre y somos personas igual que cualquiera. Por eso no era una falta de respeto, ni mucho menos, sino reconocer a la mujer, a Josefa Ortiz Telles Girón, porque no sé a ustedes, pero en la escuela parecía que doña Josefa pues fue importante por haber sido esposa del corregidor. Y no, ella tuvo una vida de lucha. Cuando toca con su tacón, dicen que con el tacón hizo un sonido para informarle a los insurgentes que ya los habían descubierto y que tenían que dar el grito antes. Pero doña Josefa no solamente hizo eso, ella estuvo presa, fue liberada y siguió luchando por la independencia toda su vida.
Y las mujeres, las niñas, los niños, tenemos que reconocer que hubo héroes en nuestra historia maravillosos, únicos. Miguel Hidalgo y Costilla no solamente gritó la independencia en el grito de Dolores, sino que unos meses después abolió la esclavitud. Es decir, gritó por la independencia y gritó por la justicia. Algo extraordinario, único en nuestro país. Morelos, los sentimientos de la nación, ese escrito que dejó huella hasta la fecha. Desde ahí se dijo: la soberanía radica en el pueblo y debemos de disminuir la opulencia y la indigencia. Desde aquel momento, en los escritos de los sentimientos de la nación. Pero también tuvimos una Josefa Ortiz Telles Girón y una Leona Vicario, que fue la primera periodista que defendió el que las mujeres pudiéramos participar en un debate con un conservador Almazán que defiende la importancia de que las mujeres participemos. O grité también a Manuela Molina, la capitana, una mujer indígena que se suma a el ejército insurgente con Morelos. Deja todo para irse a luchar y es nombrada capitana. Imagínense, en 1812 una mujer nombrada capitana del ejército insurgente. Es importante siempre reconocer que México está hecho de grandes hombres, pero también de grandes mujeres, porque eso cambia la perspectiva de las niñas, de las jóvenes en nuestro país. Así que todo esto es para decir que estamos reconociendo a las mujeres mexicanas con pensión, mujeres bienestar. Ya lo reciben las de 63 y 64, ya se registraron las de 60, 61 y 62. En octubre reciben su tarjeta del Banco de Bienestar y antes de que acabe el año estarán recibiendo todas las mujeres de 60, 64, pensión Mujeres Bienestar. El otro programa nuevo se llama Beca Rita Cetina, en honor a una maestra yucateca. Allá en Chihuahua van a saber de Rita Cetina, en Baja California van a saber de Rita Cetina, una mujer extraordinaria que también luchó para que las niñas pudieran estudiar, porque hubo una época en que a las niñas no se les enviaba a la escuela, o se decía, ve a la escuela de señoritas. No, las mujeres también tenemos derecho al conocimiento y a desarrollarnos desde entonces. Y ella fue maestra de Elvia Carrillo Puerto. Por eso, en honor a Yucatán y a sus mujeres, le pusimos el nombre Rita Cetina. Todos los adolescentes de secundaria ya reciben su beca. También nos han dicho que por qué le damos beca a todas y a todos, que debería ser por calificación. Y por supuesto que queremos que de manera individual las niñas y los niños le echen muchas ganas a la escuela. Por supuesto que hay un esfuerzo personal muy importante, pero no se puede pensar que un niño o una niña con grandes diferencias pueden tener la misma calificación. Les pongo un ejemplo. Quien no llegó desayunado a la escuela, pues no es lo mismo de quien llegó desayunado a la escuela. Entonces, por eso pensamos que este pequeño apoyo que les damos es para que lleguen todos parejitos a la escuela, que tengan apoyo para útiles, uniformes y la alimentación que tienen que llevar durante el recreo, durante el periodo de la escuela. Por eso es para todas y todos los niños de secundaria, y el año que entra poco a poco nos vamos a ir a la primaria, para que todas y todos tengan un pequeño apoyo, todas las niñas y niños que van a la primaria. Este año también iniciamos un gran programa, aquí los veo, las veo, Salud Casa por Casa.
Ellas y ellos son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que son de territorio. Van a tocar casa por casa a todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Ya fueron a su casa? Si no han ido, ya van a ir muy prontito. Estamos cerrando ya la primera etapa. Van a ir permanentemente. Ellos y ellas van a tener sus pacientes para que los visiten 2 veces al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, dependiendo del estado de salud, y es para que haya salud preventiva y atención primaria a la salud. Que si un adulto mayor tiene diabetes, hipertensión, sepa que la tiene y pueda ser cuidado desde el principio para que no tenga problemas posteriores. Igual, el apoyo a personas con discapacidad es un programa muy noble y muy generoso, y un aplauso para todas nuestras compañeras y compañeros de salud casa por casa. También este año iniciamos una acción muy importante, producto de la reforma al segundo constitucional. Todas las comunidades indígenas, todas sin excepción, más de 20,000 en nuestro país, reciben por primera vez en la historia un presupuesto público. Antes no lo recibían. Y esto ya es para siempre, no es de una sola vez. Es un presupuesto para infraestructura social, se reúnen en la comunidad, tienen asamblea por usos y costumbres, nombran un comité de ejecución, un comité de vigilancia y una tesorera mujer que va a administrar los recursos, y deciden para qué quieren utilizar ese apoyo, que depende del número de población y también de la situación de vulnerabilidad de cada comunidad. Por primera vez, todas las comunidades mayas en Yucatán recibieron un presupuesto público, y eso ya es ley, ya es parte de la Constitución. 558 comunidades en Yucatán. Bueno, ¿saben cuántos beneficiarios hay de todos los programas de bienestar? En Yucatán, 645,420 yucatecas y yucatecos que se les apoya de manera directa. Y este año 2025 es una inversión anual de 15,955 millones de pesos directo a las familias yucatecas. ¿Qué más estamos haciendo en Yucatán? Bueno, estamos dándole al Tren Maya, además de su promoción que va muy bien, ahora el Tren Maya también va a ser de carga. No solamente va a tener los trenes de pasajeros, sino que también va a ser tren de carga. Hay un problema en el país, imagínense lo que pasó con la privatización de los ferrocarriles. Privatizaron, pero dejaron abandonados los trenes en el sur-sureste. A nadie le importaba el sur-sureste de México. Y ahora el Tren Maya va a ser de carga. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que van a poder llegar las mercancías del norte o del occidente o del oriente de México a Yucatán y a todos los estados del sureste de mejor manera. Y además, en particular en este estado, estamos haciendo una línea especial que va a ir a Puerto Progreso del Tren Maya. Ya la iniciamos, ya se está construyendo la línea del Tren Maya que va a Puerto Progreso. Y además estamos invirtiendo entre el Estado y la Federación para ampliar el Puerto Progreso para el desarrollo de Yucatán, y un área muy especial para el desarrollo industrial de Yucatán. Es una visión de largo plazo que es parte del renacimiento maya que tiene nuestro gobernador aquí en este hermoso estado. Esa es una parte muy importante que estamos haciendo. También estamos haciendo más preparatorias, más escuelas preparatorias. Ya este año estamos ampliando un bachillerato tecnológico aquí en Mérida,
y estamos ampliando, reconvirtiendo 2 planteles del Sistema Nacional de Bachillerato. ¿Dónde tienen que estar los adolescentes? ¿En la casa o en la escuela? ¿En la calle o en la escuela? En la escuela, pues es muy obvio. Lo que pasa es que durante años no se construyeron más preparatorias y lo estamos construyendo en un nuevo modelo de bachillerato nacional. Se está construyendo también la Universidad del Mar en Puerto Progreso y también vamos a construir un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos aquí en Mérida, Yucatán. Vamos a ampliar el número de universidades. Seguimos construyendo el gasoducto para que llegue hasta Yucatán, que va a alimentar a las 2 plantas de ciclo combinado eléctricas. Este diciembre terminamos ya la construcción del Hospital General Orán en Mérida como parte del IMSS Bienestar. El próximo año Yucatán se suma al IMSS Bienestar. La reconstrucción del Hospital General de Sonenticul, del IMSS, la remodelación del Hospital General Regional número 12, que concluye en diciembre de este año, la construcción de la Unidad Médica Familiar Francisco Montejo, aquí en Mérida del IMSS, y también un proyecto muy importante que es la construcción de viviendas, pero no viviendas de alto nivel. Son viviendas en todo Yucatán para quien gana menos de 2 salarios mínimos. Si se gana menos de un salario o hasta 2 salarios mínimos, vamos a construir 40,000 viviendas en zonas rurales y urbanas. Una parte con el Infonavit y otra con la Comisión Nacional de Vivienda. Y fíjense esto, nos dimos cuenta que muchos créditos que dio el Infonavit en el pasado y también el Foviste eran créditos que la gente no acababa de pagar. Ya había pagado 2 veces su casa, 3 veces su casa y no terminaba de pagarlo. En realidad eran créditos muy injustos que fueron hechos en realidad pues para pagarle al privado que construía la vivienda, pero no para beneficio de la trabajadora o el trabajador. Pues ahora estamos disminuyendo sustantivamente esos créditos, incluso a algunas familias ya les estamos entregando las escrituras de manera gratuita. Son 178,000 familias beneficiarias con la disminución de créditos del Infonavit y del Foviste solamente en Yucatán. En el país son 5 millones de familias que se van a ver beneficiadas. Bueno, también les informo, con esto cierro, que estamos repavimentando todas las carreteras federales. Iniciamos, paramos por un tiempo por la época de lluvias, pero vamos a recuperarlo, la repavimentación de todas las carreteras federales, que por supuesto va a llegar a Yucatán. Y aquí, uno de los últimos eventos que tuvimos en campaña, nos comprometimos que particularmente en el sur de Mérida íbamos a hacer un programa que cuando fui jefa de gobierno hice en la ciudad, que son los pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que son espacios públicos donde las personas pueden terminar a distancia y con tutores su preparatoria, pueden desde alfabetización hasta terminar preparatoria o universidad, cualquier edad, la que quieran, se aprenden oficios, se hace deporte y hay actividades culturales totalmente gratuitas. Esos son los pilares que con Huacho vamos a iniciar aquí en Mérida y en todo Yucatán. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Sepan que el gobierno está fuerte porque el pueblo de México es fuerte. Porque cuando el gobierno, ¿no dije los centros libres? Bueno,
cada municipio de Yucatán va a tener un centro libre, o ya tienen un centro libre para las mujeres. Si el gobierno está fuerte es porque el pueblo de México es fuerte. Si estamos fuertes y tenemos apoyo popular es porque nunca abandonamos al pueblo de México. Y tengan por seguro que ese es nuestro mandato, nuestra visión. No se nos olvida de dónde venimos. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Yucatán ni al pueblo de México. ¡Que viva Yucatán! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.